Habíamos hablado de esa tristeza abrumadora como uno de esos casos que habíamos visto en la vida del apóstol Pedro después de haber pecado contra el Señor, como la Biblia dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces, después de esa tristeza, nosotros vemos un apóstol Pedro que no está haciendo esa labor que el Señor le manda, sino que él se va a pescar, está pues lejos, y el Señor tiene que venir y confrontarlo con su amor. Y a veces la tristeza puede hacer eso, ¿verdad? Puede ser que una tristeza profunda por una situación, especialmente por haber pecado al Señor y no recordar las promesas de Dios, y caemos en tristezas profundas que casi que nos anula, que nos deja paralizados. Entonces, la tristeza abrumadora puede hacernos olvidar la justicia de Cristo a nuestro favor, puede hacer que descuidemos muchas cosas de nuestra vida espiritual y lleguemos a un enfriamiento espiritual. El peligro de dejar de mirar a Cristo, centrarnos en nosotros y en nuestro dolor. Bueno, en segundo lugar, la tristeza abrumadora podría debilitar la fe y la esperanza. Un corazón abrumado por estas cosas puede llegar puede ser afectada la fe y la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Hay 3 componentes siempre que se habla en muchas de las cartas del apóstol Pablo, que son principios o bases fundamentales de todos los cristianos. Uno es la fe, otro la esperanza, y otro, ¿recuerdan cuál es? El amor. Y la fe y la esperanza particularmente se pueden ver muy afectadas en ese sentido, que podemos llegar a dudar de las promesas de Dios, dejar de poner nuestra esperanza en Cristo. La fe principalmente nos hace ver la verdad del Evangelio, pero no solamente lo hace de una forma intelectual, sino que nos hace descansar en esas promesas. Entonces, una tristeza profunda podría debilitar, no quitar, debilitar esa fe y esa esperanza que nosotros tenemos en el Señor. Los deprimidos comienzan a poner su esperanza en esta vida y en sí mismos, en lugar de poner la esperanza en el Evangelio. Y eso es uno de los peligros que puede haber. En 1 de Pedro 1:21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, esos 2 componentes, fe y esperanza, o sea, no dejar de mirar las verdades del Evangelio, y una tristeza abrumadora podría debilitar. Entonces hay que tener mucho cuidado. El verso que nosotros aprendimos o estamos aprendiendo nos habla de eso, ¿verdad? Este hombre en los Salmos trata consigo mismo, y solamente por la obra del Espíritu Santo él puede hacer eso. Él se ve a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y entonces dice algo. ¿Qué dice? Espera en Dios. Y eso es algo que solamente por la obra del Espíritu Santo los creyentes pueden hacer: volver a mirar con esperanza a Cristo. Muchas veces los que están profundamente deprimidos comienzan a poner la esperanza en sí mismos, en tratar de ver cómo salen ellos de eso, y eso es un error. La esperanza debe ser puesta en Dios. Espera en Dios, en el Dios de tu salvación. Entonces, cuidado con una tristeza abrumadora. En tercer lugar, una tristeza exagerada o abrumadora puede que nuble la bondad y el amor de Dios sobre nosotros. Y esto no significa que Dios deje de amar o que Dios deje de ser bondadoso. Es que nosotros pensamos que Dios ha dejado de amarnos, que Dios ha dejado de tener cuidado de nosotros en medio de esa aflicción, y estamos pasando por esa aflicción y pensamos que Dios ya no nos quiere. Y eso no es así. Dios y su amor permanecen para siempre. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero la persona deprimida puede comenzar a llegar a pensar ese tipo de cosas. Eso no significa que la compasión de Dios se haya acabado. Lo que pasa es que el que está deprimido, el que está con esas tristezas, deja de mirar al Señor y comienza a pensar que Dios lo ha abandonado, que las promesas de Dios son para otros y no para él. Eso lo vemos en un ejemplo en el Salmo 73.
Asaf comienza a decir, ciertamente es bueno Dios para con Israel, con los impíos de corazón. O sea, mentalmente él sabe que Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno, pero no es una realidad para él. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Sí, yo sé que Dios es bueno, pero para otros, para mí no. Entonces es parte de los peligros. La persona puede llegar entonces a ver en la Biblia posiblemente solo los juicios de Dios sobre su vida, puede ver situaciones difíciles, pero no ve el cuidado y la bondad de Dios y las promesas de Dios para su vida. Entonces es un peligro esas tristezas abrumadoras o excesivas. En cuarto lugar, la tristeza es excesiva o abrumadora cuando deja de deleitarse en Dios. Uno de los frutos del Espíritu Santo es gozo. El cristiano, en medio de sus dificultades y en medio de todo, tiene gozo. El gozo cumplido que dijo el Señor Jesucristo por conocer al Padre y conocer al Hijo. Pero una tristeza abrumadora puede hacer que nos deje de deleitarnos en nuestro Señor. A veces este tipo de personas que tienen tristezas excesivas son como las personas que comen y les dicen coma, pero come sin tener hambre. Ese tipo de situaciones, la persona come y dice, como porque tengo que comer, pero no porque tengo ese deseo de comer, para ver si no me caigo, ¿verdad? Nada más como para sostenerme. Y así pasan muchos. Cuando hay una tristeza, la tristeza es tan profunda que deja de, sabe que tiene que venir a la iglesia, tiene que orar, pero deja de tener ese gozo, ese deleite en el Señor. Y una tristeza excesiva puede traer eso. Y ya no hayan gusto, placer o deleite en Dios. Y esto debemos de considerarlo profundamente, porque si eso está pasando, una de las cosas que ha podido causar esa tristeza es que usted ha dejado de meditar en el Evangelio. Ha dejado de meditar en el Evangelio. Porque el Evangelio nos lleva a Cristo y al gozo que tenemos en Él. Entonces, uno de esos peligros, y esto posiblemente no sucede de un momento a otro, y así muchas veces son las enfermedades. Las enfermedades no se presentan, va evolucionando poco a poco, y eso ha pasado porque esa persona ha dejado de estar mirando constantemente y meditar en el Evangelio y en Jesucristo. Las personas deben de considerar esto: es una gracia de Dios que tengamos relación con Dios por medio de Cristo. Es una gracia. Y cuando usted deja de meditar en el Evangelio un día y otro día y otro día, prontamente se puede llegar a una tristeza abrumadora o a una depresión por dejar de mirar el Evangelio, dejar de mirar a Cristo, porque el Evangelio nos lleva a Cristo. Entonces, una de las causas de que esto suceda en sus vidas es que fueron paulatinamente y pecaminosamente dejando de meditar en el Evangelio que nos lleva a Jesucristo. Descuidaron este deber, por lo cual cuando vino la prueba o la tristeza a sus vidas, entonces avanzó esa tristeza, tomó su voluntad y sus pensamientos. En quinto lugar, la tristeza es excesiva cuando debemos orar, tomar la cena del Señor o venir a la iglesia y estas cosas son dejadas. Entonces, la oración de ellos se vuelve solo lamentos. Casi no existe agradecimiento a Dios. Dejan de venir a la iglesia y dan como respuesta que están tan deprimidos que no pueden ni levantarse. Sus pensamientos los consumen en su dolor. Dice que no pueden reaccionar. Los consume el hecho de pensar que son indignos de participar de la cena del Señor, que los juicios de Dios van a venir sobre ellos, se hallan sin fuerzas para vivir la vida cristiana, se cansan hasta de la vida y temen morir. Bueno, esa es una situación bien triste y dolorosa de una persona así, una tristeza excesiva. Y hay que poner las alarmas en esto.
Tales personas deben de recordar esto, que Dios usa los medios ordinarios para cuidar de nosotros. Una de las cosas que le dicen a los que están enfermos en hospitales, a no ser que la situación sea muy crítica, pero sí muy crítica, es hay que bañarse. ¿Sabía usted eso? Los enfermos tienen que bañarse. O sea, está enfermo, sí, pero tiene que bañarse. Y una de las cosas que puede suceder con este tipo de personas es que nosotros los estemos consintiendo ese tipo de deberes que han sido dejados. Está deprimido, en la casa no hace nada, véngase a la iglesia. Está con debilidad por orar, bueno, no, hay que orar. No, venga a tomar la cena, tiene que venir. Una vez más se va a exponer a Cristo y se le va a recordar que las cosas de esta vida son temporales y que un día Cristo volverá. Entonces, uno de los cuidados que hay que tener en medio de este tipo de cosas es no dejar de hacer las cosas que debemos de hacer, porque Dios usará eventualmente esas mismas cosas para sacarnos de esa tristeza. Entonces, no debe descuidar los medios que Dios ha dejado. Al que no ora, que ora. Al que no viene al culto, que venga. Al que no toma la cena, que se arrepiente y confíe en el Señor. En los Salmos encontramos muchos casos de hombres que están sumidos en el dolor y así comienzan sus vidas. Pero ellos no se quedan sumidos en ellos, van al Señor, oran al Señor y después en medio de ese dolor y haciendo lo que el Señor les manda, que es ir a Él, ellos encuentran consuelo. Vamos a buscarla en la Biblia, el Salmo 77, y veamos un caso de estos, Salmo 77. Dice el Salmo 77, el versículos 1 al 3, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Vean la condición de depresión que tiene este hombre, está triste, está angustiado, su alma está hecha pedazos. Pero ¿qué se queda ahí? No, él va al Señor una y otra vez. Y entonces en los versículos 13 y 14, leo desde el 12, dice, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Entonces, después de orar, después de estar ahí en la presencia de Dios, el Señor comienza a traer consuelo, haciéndole recordar las obras maravillosas de Dios a su favor. Y en medio del dolor posiblemente y la tristeza y posiblemente vamos a ver esto en parte de las curas que vamos a ver a partir de la próxima semana, curas para la depresión, es esto, la forma en como debemos orar. Aunque no sabemos ni cómo orar, vamos a tener que tomar como una regla y decir, bueno, estas van a ser mis reglas para orar y voy a seguirlas y que el Señor utilice eso para mi bien espiritual. Entonces, no descuidar los medios ordinarios que Dios ha dejado para salir de estas tristezas o depresiones. Entonces hay que activar las alarmas. ¿Cuándo es una tristeza excesiva? Cuando no estamos cumpliendo los deberes ordinarios que el Señor nos manda. Entonces, causas usuales de la depresión espiritual. Causas usuales de la depresión espiritual. Entre las causas más comunes de la depresión espiritual están la impaciencia, el descontento, la preocupación pecaminosa por las cosas temporales, la incapacidad de someterse a la voluntad de Dios y confiar en Él y poner la mira en las cosas de arriba, bueno, más bien en las de abajo que estamos acá y no en las de arriba, la incredulidad y el pecado. Entonces voy a hacer una breve explicación de algunas de ellas. Podemos volver a la anterior, a esa. Ok, muy bien, la impaciencia, ok, ahí, muy bien, exactamente, la impaciencia. Entonces, la impaciencia, no esperar en Dios. Una de las cosas que puede traer depresiones a nuestra vida y tristezas es
estar impacientes, estar ansiosos. Y esto muchas veces se da porque nosotros estamos tratando de resolver todas las situaciones de nuestra vida y no descansar en el cuidado de Dios. El verso que nosotros estamos aprendiendo pasa así. La alma está batida dentro de sí, ¿y qué él lo dice? Voy a arreglar mis problemas. No, él dice, espera en Dios. Y una de las cosas que a veces nosotros creemos es que Dios tiene que darnos una solución ya. Y no es así. Dios no tiene por qué darnos una solución ya. Otra de las cosas que a veces hacemos muy mal en nuestras oraciones es como darle a Dios las opciones de respuesta, ¿verdad? Y eso tampoco debe ser. Señor, así, no, o sea, el Señor sabrá cómo resolver nuestra situación. Entonces, una de las cosas que puede pasar, que caigamos en depresiones, es eso, que yo quiero que esto se resuelva ya. Que Dios me saque de este trabajo, que Dios me saque de esta situación familiar ya, que Dios me libere de esta situación económica que tengo ya. Y no, necesariamente no. Necesariamente no. Y cuidado, mucho cuidado con esos del Evangelio de la Prosperidad que le prometen una salida ya. No sé, espera en Dios. Espera en Dios. Y es una de las cosas que Dios hace pasar a su pueblo, esperar en Él. Y a veces los hace pasar por desiertos largos para que aprendan a esperar en el Señor. El Señor en su momento dará la respuesta. Tal vez la situación la vamos a enfrentar y vemos, ¿qué va a pasar? Y entonces comienza a buscar soluciones y no es así. Qué interesante es lo que pasó con el pueblo de Israel cuando iba camino al Jordán con Josué. Los sacerdotes cargaban el arca. Iban caminando y el Jordán seguía ahí. Y seguían caminando y el Jordán seguía ahí. Hasta que los pies de aquellos hombres tocaron las aguas, el mar se abrió. Hasta ese mismo momento. No antes, hasta ese momento. ¿Cuánta impaciencia puede haber en nuestros corazones por no esperar en Dios? Y las depresiones y las tristezas pueden ver por eso, porque estamos pensando en nosotros mismos y no en que Dios tiene todo poder. Una impaciencia deriva en una confianza en nosotros mismos y no en Dios. Otra de las cosas que puede, de las causas de la depresión espiritual es el descontento. ¿Sabía esto usted, el descontento? No vivir contentos con lo que tenemos. Las personas comienzan a mirar a los otros que tienen más, anhelan cosas que no pueden tener y muchas veces se llenan de deudas. Se llenan de deudas. Una de las cosas que estamos haciendo como pastores y al visitar las familias es preguntarles cómo está su situación económica. A veces uno ve personas que en sus caras parecen felices, pero por dentro están sufriendo. Muchas veces por causas pecaminosas. A veces no. Puede ser que algo pasó, pero muchas veces las personas se meten en deudas, se llenan de problemas. Otros están descontentos porque han vivido en la pobreza, aunque no se dan cuenta de las cosas que tienen. Y pasan más pensando en lo que no tienen que en lo que tienen, en vez de estar dando gracias a Dios. Al final, el asunto del descontento es un problema del corazón, no es un asunto de cuánto tengo más. Porque muchas veces aquellas personas que llegan en un trabajo y dicen, es que yo estoy descontento porque no gano más, llegan y consiguen otro trabajo y después vuelven a estar tiempo después descontentos. Y pasan en ese descontento y en eso de su vida y aquello. Entonces, hermanos, tenga cuidado con ese pecado del descontentamiento. Es un pecado. Es un pecado. ¿Por qué aquel tiene esto? ¿Por qué aquel tiene aquel matrimonio? ¿Por qué aquel tiene aquí estos hijos? ¿Por qué tiene este carro? ¿Por qué aquel y yo no, y yo no, y yo no? Y no ha aprendido a contentarse con Dios en cualquier situación. Filipenses 4, vamos a ver Filipenses 4.
Versículo 12. Vamos a ver desde el 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto, ¿verdad? Que ese pasaje a veces tan mal usado, de todo lo puedo en Cristo. Bueno, vean esto. Un corazón contento. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, si tengo o no tengo. Dios sabe. Y Él sabe qué es lo mejor para mí. Entonces, cuídese de esto. También, Primera de Timoteo 6:8, dice así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice la Biblia. Cuidado de llenar su vida de cosas que no son necesarias. Cuidado con esto. ¿Qué es lo necesario para su vida? ¿Qué son las prioridades de su vida? Que Dios sea su fuente de gozo, de contentamiento, su suplidor. En tercer lugar, la preocupación por las cosas temporales. Somos muy propensos a velar por las cosas de esta vida. Y eso hay que tener mucho cuidado. Cuando los amores de esta vida comienzan a competir con el amor de Dios. Cuidado. Cuidado con los demás, ¿verdad? Que comienzan a amar este mundo. Vea, mucho cuidado con esto. La Biblia habla mucho de esto, de esa mundanalidad, de ese amor a las cosas de esta vida. No améis al mundo, y no dice el mundo, ni las cosas del mundo. Así dice la Biblia. Al mundo ni las cosas del mundo. Entonces tenga cuidado con esto. Mire, el amor a las cosas de esta vida ha hecho algo que no logró la persecución de los cristianos, que dejemos de poner la mira en las cosas de arriba. La persecución de los cristianos, los que eran muertos por causa de Cristo, en algo tan duro como eso, perder la vida, no hizo que los verdaderos creyentes pusieran su mirada en las cosas de arriba. Pero en estos momentos, la mundanalidad, el amor por las cosas de esta vida, nos está haciendo poner la mirada en las cosas aquí, de este momento, las cosas temporales, y no en las cosas de los cielos y en Cristo. Cuidado con eso. Nosotros debemos de recordar que tristezas y depresiones pueden venir por estar poniendo la mira, la esperanza, la confianza en lo momentáneo, y se deja de pensar en las cosas eternas. El cristiano es un peregrino y extranjero en esta vida. No es ciudadano de este mundo, es ciudadano del reino eterno. Y en este momento está en la feria de la vanidad, como decía Juan Bunyan en su libro. Recuérdese, estamos llevando nuestras vidas a un amor excesivo por el cuerpo y el mundo. ¿Cuántos hoy están tan preocupados por su cuerpo? Se llenan los gimnasios. Yo no tengo nada contra el deporte, es bueno hacer deporte, pero ¿cuántos tienen un amor por su cuerpo? Y están excesivamente, oiga la palabra, excesivamente cuidando este cuerpo, que hay que cuidarlo, sí, pero no en exceso, llevándolo a descuidar otras cosas de interés eterno. Nosotros siempre debemos de tener esto muy claro. Nuestro amor debe ser así: amor a Dios y amor al prójimo. Amor a Dios y amor al prójimo. En ese orden. Cuídese de ese amor por el mundo y las cosas de esta vida. Eso también nos deja pensar en cosas como hemos visto hace poco, que hay depresiones profundas o tristezas profundas por la pérdida de un familiar, por la pérdida de un hijo, que es algo muy doloroso. Nadie está diciendo que es algo muy triste,
Pero cuando una persona se mete en una tristeza profunda y abrumadora y excesiva por la muerte de un familiar, eso nos dice dónde estaba poniendo sus ojos y dónde estaba su amor. Entonces, cuidado con este tipo de cosas. Evitar el amor excesivo por las cosas de esta vida debería por lo menos ayudarnos a evitar irritaciones, descontentos, preocupaciones y tristezas y pérdida de la paz. Cuando ponemos la mira en las cosas de esta vida, estamos diciendo que Cristo y el cielo no son suficientes para mí. Eso es fuerte, ¿verdad? Cuando ponemos la mira en las cosas de esta vida, estamos diciendo que Cristo y el cielo no son suficientes para mí. Cuarto lugar, la incapacidad de someterse a la voluntad de Dios. Mateo 6:10. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto sucede porque ponemos la confianza en nosotros mismos y no en el Señor. Se llega a desconfiar que Dios puede ser nuestro proveedor, que Dios es todopoderoso. La providencia de Dios es un bálsamo para el alma, ¿sabía usted? Que Dios controla, gobierna, dirige toda su creación, la cuida. Hágase tu voluntad y se está haciendo su voluntad. Lo que está diciendo es, oh Señor, confórmame a esa voluntad y ayúdame a vivir en tu voluntad, sea cual sea. Tú eres quien reina, tú eres el dueño de todas las cosas y tu voluntad se va a hacer. Y debo descansar en eso. Y hablaremos de esa providencia como una cura para el alma. Mucho de esto puede ser ignorancia. Usted sabe, cuando el pastor Eduardo dio la clase de el decreto de Dios, muchos me contaron que fue un descanso para ellos, saber que Dios controla todo y que Dios ha decretado todas las cosas. Que fue un descanso para ellos, descansar en que no hay nada que escape a la voluntad del Señor. Y muchos tenían esa ignorancia. Y parte de esas depresiones y tristezas es por no saber. Qué bueno es ser instruido en las doctrinas de Dios. Trae consuelo. O sea, dígame una cosa, no saber que hay un Dios eterno, un Dios que no cambia, ¿no da eso consuelo al alma? Da consuelo al alma totalmente. No le da consuelo al alma que si Él prometió dar salvación, Él lo va a cumplir porque es un Dios que no miente. Claro que sí. Entonces, ¿cómo necesitamos someternos a esa voluntad de Dios? Porque esa voluntad de Dios es sabia. Nadie va a ser más sabio que Él. Nadie. Él es poder absoluto. Nosotros no tenemos poder, nos enfermamos, caemos, nos envejecemos y ya, pero Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y quién puede cambiar su voluntad? Cuán calmadas se volverían nuestras almas al estar conscientes y descansar en la sabiduría, poder y absoluta suficiencia de su poder y amor. Cuán calmadas se volverían nuestras almas al estar conscientes y descansar en la sabiduría, poder y absoluta suficiencia de su poder y amor. Sométase a la voluntad del Señor, todo momento. 5. La incredulidad es otra causa y es un pecado. Esa incredulidad que no acepta ni cree las promesas de Dios ni a Dios mismo. Una de las cosas que nosotros hablamos en una de las clases es que nuestras mentes deben estar llenas de los pensamientos de Dios y una de esas es las promesas de Dios. La incredulidad va contra esas promesas de Dios, ese creer en Dios, ese descansar en lo que Dios ha dicho y en Él. La incredulidad trae profundas tristezas y depresiones. La incredulidad no tiene otro camino que el arrepentimiento y la fe. La incredulidad niega la verdad y rechaza directamente a Dios. El hombre por naturaleza, su naturaleza humana caída, va a creer y poner su esperanza en algo o alguien. Así es el ser humano. El ser humano caído va a poner su esperanza en algo. A no ser que Dios en su misericordia lo cambie, entonces pueda ver a Dios y confiar en el Dios de la Biblia, en el Dios que hizo todas las cosas. Pero antes,
Y todas esas esperanzas, todas esas confianzas, esas incredulidades, es pecado. Muchas de las depresiones que sufren muchos es pura incredulidad. Para ellos la Biblia tiene tantas advertencias y les dice lo siguiente: pero os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No tiene otro camino. El pecado de la incredulidad. Crea en Dios. Todos los terrores de la muerte. ¿Cuántas personas viven aterrorizados por la muerte? En depresión y tristezas. Que ya apareció esta enfermedad, que ya apareció esto aquí, que ya quién sabe qué va a venir ahora con la inteligencia artificial y que, bueno, qué cosas van a aparecer por todos lados, ¿verdad? Que ya la guerra, ahora sí viene la tercera guerra mundial, y ya la gente vive. ¿Acaso usted no cree en Dios y sus promesas? La incredulidad. Está poniendo su esperanza y su confianza en las cosas de esta vida, en las cosas que se dicen y no en las promesas de Dios. Muchas tristezas y depresiones son causa del pecado de la incredulidad. En sexto lugar, el pecado en sí mismo. El pecado en sí mismo trae tristeza. Vivir en pecado es una causa de depresión. Vivir en pecado. Aunque no toda depresión es causa de pecado. Nada más quiero aclararlo, ¿verdad? No toda depresión es causa de pecado. Angustias del alma y del cuerpo pueden ser evidencias de un pecado no confesado, de vivir en maldad, de alimentar una vida contraria a Dios. La conciencia acusa, el juicio de Dios viene, la realidad de las consecuencias de su pecado lo alcanzarán en esta vida y en la otra posiblemente, y en la otra seguramente, de seguridad. Amar el pecado y gozarse en él tiene esta verdad: el pecado siempre ofrece lo mejor, pero al final da lo peor. El pecado siempre ofrece lo mejor, pero al final da lo peor. Esa persona que estaba tan feliz, pero al final se da cuenta y cae en esa tristeza, cae en esa depresión por causa de su pecado. Vamos a buscar el Salmo 32. Salmo 32. Dice, versículo 3, dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vea cómo estaba este hombre físicamente. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, había una condición espiritual que lo llevaba a él casi a una condición física de un deterioro. Él habla casi como caído, como totalmente agobiado, porque somos alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo, un solo ser. Entonces, cosas del alma afectan el cuerpo y cosas del cuerpo muchas veces van a afectar el alma. Y aquí tenemos un pecado está afectando hasta su condición física. Entonces, ¿cómo va a venir? O sea, hay una tristeza. Una tristeza. En este caso, nosotros podemos considerar lo que leemos en este salmo casi como algo bueno para él. Qué bueno que siente esa tristeza, ¿verdad? Qué bueno que se siente angustiado en su pecado, porque hay personas que están en pecado y no sienten nada, pero en este caso, qué bendición es. Y eso es obra del Espíritu Santo. Hay una tristeza por el pecado que debe ser considerada como una bendición cuando se convierte en una contrición por el pecado, por los efectos de la obra del Espíritu Santo, que está convenciéndole de su pecado. Hay dos clases de tristeza: una la que se siente aquel que anda en pecado y le trae consecuencias y esto le aflige, pero no busca a Dios para confesar su maldad, y la otra cuando se siente una verdadera tristeza por haber ofendido a Dios. Esa tristeza es de Dios y traerá consuelo cuando se confiese el pecado y se confía en su misericordia. ¿Cómo comienza este salmo? Comienza así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué está diciendo? Qué bienaventuranza, qué gozo, qué alegría, qué hombre más feliz
aquel que se halla en esta condición de ser perdonado. ¿Cuántas tristezas y depresiones son por un pecado en el cual anda usted? Confiese su pecado y confíe en la misericordia de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No va a prosperar. Andar ahí caído y en tristeza y en mal. Confiese su pecado a Dios. La bienaventuranza será para aquel que ha sido perdonado y cubierto su pecado. Confiar en que hay un Dios que ha provisto limpieza para el pecador en Jesucristo, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ok, finalmente vamos a ver depresiones y angustias o tristezas y sus consideraciones a nivel corporal. Ok. Voy a hacer una lectura del libro Depresión y Ansiedad y la vida cristiana. Este libro fue revisado por el doctor Michael S. Lundy y trae unas consideraciones también de Richard Baxter, los que han escuchado de este hombre. Y aquí este doctor cuenta una situación que pasó y yo se las había mencionado hace unos días. Quiero detallarlo un poquito más. Vamos a ver si puedo hacerlo tal vez rápidamente. Dice él: yo era un estudiante de medicina de la Universidad de Tulane. Un paciente había sido admitido en el servicio de urgencias del hospital la noche anterior. En el cuidado de la persona relativamente joven estaba involucrado un médico internista y un médico residente. Debido a que ese paciente vino a la sala de urgencias con un dolor de pecho subternal severo y aplastante, la movieron rápidamente al frente de la fila para practicarle un angiograma. El diagnóstico supuesto era angina inestable, causada por vasos sanguíneos cardíacos restringidos. Y esta paciente parecía estar al borde de un infarto al miocardio, si no se le daba de inmediato el único tratamiento que se consideraba efectivo en ese momento: cirugía de emergencia de bypass cardíaco. Ya va para cirugía. Se necesitaba el angiograma para proveer el mapa anatómico requerido para informarle al cirujano qué vasos estaban bloqueados y cuánto. Se dio por sentado que uno o más estaban bloqueados y la necesidad por la urgencia debió parecer igualmente evidente. A veces vemos que esto es y entonces buscamos la respuesta más fácil. Eso es. Y eso nos lleva a algo muy, muy interesante. Dice: la angustia de la paciente fue juzgada como una presentación directa de enfermedad cardíaca a través de la mala aplicación de una revisión. Entonces se presenta el doctor George E. Burch, decano de la medicina en ese lugar. Era profesor emérito de medicina y pasaba su tiempo en el laboratorio de investigación, así como supervisando los residentes, internistas y estudiantes de medicina. Entonces él fue a revisar el asunto, a ver qué era lo que estaba pasando. Dice: la paciente, quien acababa de pasar por una cateterización cardíaca, un procedimiento que tantos entonces como ahora conlleva riesgos significativos, estaba libre de síntomas, sentada en su cama esperando las rondas matutinas, una formalidad por medio de la cual se presenta a los pacientes nuevos al médico tratante. El doctor Burch le informaron apropiadamente sobre los síntomas de la paciente que presentaba y su historial médico ordinario. Él jaló una silla y la puso al lado de la cama y entrevistó a la paciente durante unos minutos en presencia del residente y el internista y dos estudiantes de medicina, quienes eran parte de su servicio, y yo tuve el privilegio de ser uno de ellos. Él tomó un historial enfocado, lo cual fue revelador, e hizo las preguntas que debieron hacerse en el momento en que el paciente llegó a sala de urgencias. Le faltaba el oxígeno, ¿verdad? En ese momento estaba con esa isquemia cardíaca. Bueno, todo parecía que iba para cirugía. Entonces el doctor le comienza a hacer preguntas y esto resulta: esta joven mujer era madre de 3 hijos.
Un hijo había asesinado recientemente a su hermano y probablemente enfrentaría una sentencia de vida si no la ejecución. El tercer hijo, airado por lo que el primero había hecho, ciertamente estaba planeando asesinarlo, lo que habría llevado al encarcelamiento del tercer hijo y probablemente a la ejecución. Así que esta madre, que había sufrido la muerte de un hijo a manos de otro, se enfrentaba al prospecto muy real de perder a los 2 hijos que le quedaban y se sentía impotente para evitar la extensión de la catástrofe. Esto era ciertamente una manifestación de una enfermedad del corazón, un corazón quebrantado y no una cirugía. ¿Vieron qué caso? Como una situación, ¿verdad?, que no se trataba correctamente, con las preguntas adecuadas y una buena investigación, puede llevar a alguien a hacer algo incorrecto, una operación, cuando realmente no era necesario. Entonces, condiciones físicas producto de un corazón quebrantado por las situaciones que se está viviendo. Otra de las situaciones que pueden darse con nuestro cuerpo son las condiciones alimentarias. Nosotros vivimos en un mundo caído. Ya las papitas no tienen las mismas vitaminas de antes. Las zanahorias, las manzanas, los bananos ya no tienen las mismas vitaminas de antes. Entonces, en un mundo caído por causa del pecado, vienen problemas físicos, químicos y eléctricos en nuestro cuerpo. Los nutriólogos han demostrado que ciertos alimentos faltantes en nuestro cuerpo pueden afectar nuestra condición. Hablando con nuestra hermana Lucía Brenes, que es doctora en este campo, me comentó que la falta de vitaminas como la B12, D, el hierro y otras pueden afectar nuestros estados de ánimo. Las emociones pueden ser afectadas por el agotamiento, la hipoglicemia diabética, falta de ejercicio, cambios hormonales, alta presión y hasta la luz. ¿Cómo la luz? Sí, fue muy interesante para mí saber que nosotros no sufrimos de eso, pero en países donde tienen varias estaciones al año, hay tiempos donde el sol no sale. Así no sale el sol, usted no ve el sol. Son días oscuros y son semanas y semanas sin ver el sol. Primero, la luz del sol ayuda a nuestro cuerpo por las vitaminas que provee, pero también una cuestión emocional. Personas encerradas y no ven luz, no ven claridad, ven solo árboles secos, todo triste, y eso trae depresiones. Dice que mucho de eso pasa en países donde hay mucha nieve, donde casi no, hasta las personas se visten con colores muy tristes. Entonces eso puede pasar. El insomnio crónico trae fatiga, irritabilidad, mala concentración, el temor de no poder dormir, es que no voy a poder dormir, y trae una angustia y una tristeza y desesperaciones. Los medicamentos en muchos casos no solo alivian los síntomas, sino tratan las causas de la depresión y sus causas físicas. Y quiero ser bien cuidadoso con esto. Yo no soy doctor, no soy médico, y usted tampoco debe automedicarse. Usted necesita, si hay una condición de depresión, una de las causas podría ser física. Usted necesita un doctor que le haga un examen físico también, y los exámenes adecuados. Debe haber un médico capacitado y no administrar medicamentos simplemente para cualquier depresión o tristeza. Pero algo muy importante aquí es no espere hasta el final cuando esto llegue a empeorarse. Muy posiblemente, en muchos casos, después de un examen, después de un análisis cuidadoso, una dosis adecuada y medicada podría, en muchos casos comprobados, ayudar a restaurar algunas sustancias químicas faltantes y levantar su ánimo suficiente para que usted pueda volver a retomar su vida. Puede ser eso, en muchos casos. Pero esto tiene que haber un cuidadoso análisis. Al encarar las depresiones debemos considerar entonces las dos opciones, tanto la física como la espiritual, porque podemos tomar la posición de aquellos que dijeron a aquel hombre que había nacido ciego: ¿quién pecó?
o sus padres, para que haya nacido ciego. Ay, esa depresión es causa de un pecado. Y puede ser que no. Puede ser que haya una situación física. Nosotros sabemos que aquella ceguera de nacimiento tiene un propósito para la gloria de Dios. Entonces, hay situaciones difíciles. Debe haber una entrevista guiada. Debe haber alguien capacitado en este tipo de cosas y no descartar algún problema físico que debe ser revisado por un médico competente y que haga un examen clínico también. Vamos a ver, creo que estoy al punto. Quería tratar el caso de la enfermedad de Huntington. Ahí se los voy a dejar. Es interesante este caso, pero al final solamente quiero decirles esto y lo voy a volver a repetir al final. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar estas cosas. Te pido que podamos considerarlas profundamente a la luz de tu palabra, ver nuestra condición tan necesaria de ti en todo momento, en medio de un mundo caído. Ayúdanos a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El único gozo verdadero y la única confianza que tenemos eres tú, Señor. Permítenos seguirte adorando en el culto y te alabamos en tu Hijo Jesucristo. Amén.